esto es producción en vivo, esto lo vamos a tener, después les decimos cuándo. Pero ahora nos toca cambiar de tema, Pedrito, porque ha llegado nuestro invitado del día de hoy, Matías Reinerman, jefe de macroeconomía del Banco Provincia, graduado en economía por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en desarrollo económico de la UNSAM. ¿Cómo estás, Matías? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Matías, Bien, ¿todo muy bien. bien? ¿Ustedes? ¿Cómo va? Muchas Bien, gracias por venir hoy. No, por favor. Un día lluvioso, Esperemos que no te complicado. hayas mojado. Un poquitito, pero estoy cerca, así que puedo venir caminando. Ah, y, listo. nada, un chiquitito nomás. Sos de los míos. ¿Paraguas o no paraguas? No paraguas, piloto. ¿Viste? Siempre Mirá piloto. vos. Bueno, Perdí muchos paraguas de chico Sí. y quedé con eso. Sí, era muy olvidable. ¿Y sos porteño? Soy porteño. ¿Viste? Hay algo del porteño yo del pierdo paraguas. mucho los paraguas igual también, ¿eh? Yo soy pro paraguas, pero lo pierdo. Debe haber Mirá. algo ahí. ¿Y sos pro correrte cuando vas caminando por la calle, hay un Por techito y supuesto. una persona pasa sin No, paraguas? por supuesto. Creo que Le los cedes el códigos, paso. obviamente, sí. Muy Bien. bien. Hay que ser consciente del que no tiene paraguas, a pesar de, que de soy la en- mala elección que Eso es ser tomó. buena Sí, persona, no, básicamente. porque yo soy anti paraguas. Mirá que Porque- estás con dos, así que. Sí, pero no sé si Pedro, son anti, ¿eh? Uy. ¿Vos sos anti? ¿Te considerás Sí, anti? un poco sí. Bueno. Así que Pedro. Lo milita, Ya está, Mechi lo complicado. milita, Mechi lo mete. Ubícate, querido. Bueno, ahora pues, nos salimos un poco del tema paraguas para entrar en la macroeconomía. Bien. Que, como decíamos, es un tema que nos gusta siempre hablar con gente que sabe para poder aclarar un poco el panorama e ir blanqueando ciertas cuestiones que a veces se hacen como medio lejanas, ¿viste? Hoy, bueno, los medios hablaron de la intervención del Banco Central para contener el dólar, ¿no? Que siempre, bueno, es un tema del que se habla constantemente y que el gobierno también está todo el tiempo ahí como especulando. Bueno, está muy interesado en esa cuestión. ¿Qué significa la intervención del Banco Central? Bueno, el Banco Central cambió un poco la manera de intervenir en los últimos meses. Hasta el acuerdo con el fondo, lo que hacía el Banco Central era vender o comprar dólares en el mercado cambiario. Acordémonos, en ese momento había un cepo. ¿Sí? El Banco Central lo que hacía básicamente era muchas regulaciones para la compra de dólares y después en el mercado compraba o vendía según lo requiriese el mercado. Después del acuerdo con el fondo se establecieron estas bandas, ¿sí? Que no se llaman de no intervención, pero parecieran ser de no intervención. Y el Banco Central lo que hizo fue correrse de ese mercado y empezar a hablar de que el dólar flota. Es Ok. cierto, hay más volatilidad en el mercado cambiario. Ahora bien, ¿se corrió el Banco Central? ¿Dejó de intervenir? No. ¿Qué es lo que está haciendo? Que también esto hay que decirlo, es algo que hacen todos los bancos centrales del mundo. Digo, en ningún país el dólar flota libremente y tampoco sería deseable que así lo hiciera, ¿sí? Lo que hizo fue, primero, intervenir en el mercado de futuros. Concretamente, si hoy uno quiere Ahí va. comprar un dólar a diciembre a poquito menos de 1.300 pesos, lo puede hacer. Y eso no es porque el mercado piensa que va a estar a 1.300, sino porque el Banco Central está operando en ese mercado. Y después lo que hizo ayer, ¿sí? En realidad lo que hizo estos últimos días son intervenciones a partir de la tasa de interés. ¿Sí? Uno cuando compra dólares, ¿qué es lo que tiene en la cabeza en última instancia? Bueno, ¿cuándo voy a poner un plazo fijo? Cuando la tasa de interés que me paga ese plazo fijo a fin de mes me cierre mucho. ¿Sí? Si un plazo fijo hoy me pagase 100% y bueno, quizás no compro dólares, pongo Claro. plazos fijos. La tasa de interés, por algunas cuestiones monetarias, que no, digo, las podemos charlar, pero los voy a aburrir a todos, pero había bajado mucho en los últimos días de la semana pasada y también el lunes. Sí. Eso fue lo que llegó al tipo de cambio en un par de días de 1.100 pesos a 1.300. Y el Banco Central lo que hizo fue volver a regular algo que había desregulado la semana pasada, en realidad hace 2 semanas, pero que pasó a estar operativo la semana pasada, para que de esa manera suban de vuelta las tasas de interés y Claro. que por ahora pare la corrida. Pero Y eso- todavía, Y eso hace atractivo el peso, digamos. por en ahora. términos. Por ahora, porque ¿qué es lo que está pasando? El Banco Central tenía una operatoria con los bancos, ¿sí? En donde en realidad el Tesoro les daba una cosa llamada LEFI, que básicamente era una letra a un día. Los bancos le daban una X cantidad de plata y el Tesoro le pagaba una tasa de interés y se las devolvía al otro día. Esas LEFI son muy parecidas a las LELIQs, de hecho son virtualmente iguales, de lejos no se ve la diferencia. Y un poco lo que hizo el Banco Central fue eliminar eso para, en realidad el Tesoro de vuelta, para evitar pagar esa tasa de interés. Todo eso terminó redundando en la corrida de los últimos días y lo que se está haciendo ahora es ofrecer algunas letras que se llaman LECAPs, que en lugar de ser a un día son a 28 o a 30 días, Ok. y los bancos, o la idea es que los bancos vayan a esas letras. Hay una idea o una intuición del mercado de que efectivamente los bancos van a demandar esas letras, los resultados se van a conocer hoy a la tarde. Si eso sale mal, mañana van a volver las presiones. Yo tendería a pensar que no va a ser ese el escenario, pero digo, tampoco podemos descartar que terminaron las tensiones. Por ahora está un poco incierto el escenario. ¿Y esto es más una señal de control o de desesperación del gobierno? Yo creo que se sobreconfiaron en que la tenían atada y por eso se animaron
con el dólar a 1100 a desarmar las LEFI y se pasaron, lo voy a decir, de cancheros. ¿Por qué? Mm. Porque terminan teniendo que pagar, la tasa de interés de las LEFI era de 29%. Y la tasa de interés que tuvo que poner ayer el Banco Central fue de 36%. Con lo cual, si el objetivo del gobierno era reducir lo que pagaba, termina pagando más. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de desesperación. No es que la tasa de 36% llegó para quedarse y va a estar eternamente. Pero sí de hecho, las tasas de los plazos fijos tampoco subieron tanto. Con lo cual, evidentemente, la lectura del sistema financiero es que esas tasas son transitorias, no son permanentes. Pero de vuelta, para parar la corrida, tuvieron que llevar muy para arriba esa tasa de interés, Claro. que su idea era hacer exactamente lo contrario, bajarla. Y terminaron con un dólar más alto y tasas más altas, con lo cual el equilibrio nuevo por ahora es peor que el que estábamos antes. Esto tiene que ver con, en un momento se hablaba de este tema de los rendimientos de las billeteras virtuales, de cómo cada vez te iban a dar menos rendimiento, digo, como para bajarlo un poco a un plano Sí. más conocido, que se empezó a especular con eso, el mercado pago, bueno, las distintas billeteras, tiene que ver con eso, ¿no? Yo hablé de los plazos fijos porque soy un señor mayor, pero efectivamente tiene que ver con eso. Es exactamente eso. Si alguno está mirando todos los días el rendimiento de Mercado Pago, lo que va a ver es que el lunes había bajado mucho, que ayer subió y que hoy volvió a subir. Porque, ¿qué pasa? O sea, uno pone la plata en Mercado Pago. Mercado Pago con esa plata se da vuelta y compra LECAPS o compra LEFI. Claro. Entonces nos da una diferencia, Mercado Pago y cualquier billetera virtual. No le vamos a hacer propaganda gratis a la G-Word Totalmente. o al señor G-Word. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Se daba vuelta y te pagaba lo que se dice un spread, que es básicamente la diferencia entre, una persona que tiene un capital comercial, que compra y vende usos, ¿sí? Compra al por mayor y los compra más baratos y se da vuelta y los paga y los vende, un poco más caros. Bueno, los bancos, el negocio de los bancos es captar depósitos, tomar esos depósitos y pagar o vender esa tasa de interés un poco mayor con los préstamos y hace ya muchos años con los activos financieros. En la Argentina el mercado de préstamos es relativamente chico, entonces lo que son los activos financieros tienen un rol muy importante. Y en ese marco está Mercado Pago y de vuelta están todos los bancos en ese negocio. ¿Qué pasó de vuelta? El lunes la tasa que recibían los bancos había caído mucho. Claro. Entonces el rendimiento de esas billeteras virtuales había caído. Y entonces a uno que por ahí decía, bueno, yo pongo mi sueldo en Mercado Pago hasta fin de mes, total me da una tasa de interés. Algún otro que por ahí estaba un poco más sofisticado decía, compro LECAP. Digo, che, para que me des 2% por mes no me cierra. Sí. Dame un poquito más o me voy al dólar. Claro. El gobierno lo que tuvo que hacer fue decir primero, bueno, te doy 2% porque como el dólar no sube, nadie piensa que el dólar va a subir, entonces puedo dar 2%, total no pasa nada. El mercado le hizo pito catalán, se dio vuelta, salió a comprar dólares y efectivamente terminaron teniendo una tasa de interés un poquitito más cercana de 3, 2,8, 2,9. Ok. Contra una inflación que es 1,6, o sea, una tasa muy positiva en términos reales. Ok, eso se recompuso un poco. También está este tema, de los vencimientos de la deuda externa. Y vos, en relación a esta cuestión, planteabas que el tipo de cambio no es sostenible, ¿no? En relación a los vencimientos de la deuda externa. ¿Por qué? A ver, la Argentina, y esto ya lo excede a Milei, y de hecho lo antecede, no a Caputo, porque justamente tiene mucho que ver con él, en el 2016 y en el 2017 fue el país que más deuda tomó en el mundo. Tomó 50.000 millones de dólares por año, ¿sí? 100.000 millones de dólares en 2 años, que para que se den una idea son 1 de cada 4 dólares que se habían colocado en ese momento, se colocó o los colocó la Argentina. ¿Por qué me estoy yendo para atrás? Porque ese esquema se reveló insostenible en 2018 y 2019, y en la llegada del gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán la renegocia con los acreedores privados. ¿Cómo es la renegociación? Básicamente pateamos 4 años los pagos. ¿Cuándo son esos 4 años? Bueno, 2026 y 2027. Los pagos que caían en 2022 y 2023, Guzmán los patea de vuelta 4 años con la idea de, la Argentina va a poder crecer, la Argentina va a poder, lo que se dice, recomponer el crédito. Esperanzado él. ¿Cuánto es esa masa de deuda con los privados, con los bonistas privados? Son más o menos 10.000 millones de dólares por año. Pero no te olvides que tenés al Fondo Monetario Internacional, que son más o menos 3.500 millones de dólares por año. Y después hay algo que emitió este gobierno que se llaman BOPREALES, que son más o menos 2.000 millones de dólares por año. Con lo cual son 15.000 millones de dólares por año contra unas reservas que hoy son 38.000 millones de dólares. Con lo cual, en 2 años tenemos el 70% de las reservas de pagos de deuda. No existe que la economía pueda funcionar de esa forma. ¿Cuál sería la manera o el argumento? ¿La devaluación es inevitable? No. ¿Cuál es la apuesta del gobierno? Bueno, la apuesta es que por algún motivo que no viene al caso se restablezca la confianza, ¿sí? Que todos confíen, de esa forma va a haber confianza, como dice el meme, y baje el riesgo país,
Sí, hoy el riesgo país de Argentina son 700 puntos básicos. Para que sea una idea, el de Brasil, el de Uruguay, el de Chile son 200, 250 puntos básicos. O sea, un tercio de lo que es el riesgo país nuestro. La Ujú. Argentina con Caputo en 2018, la última colocación de deuda fue con 350 puntos básicos, o sea, la mitad de lo que tenemos hoy en día. Que baje la tasa de interés y así la Argentina pueda conseguir dólares financieros de manera barata. Y ahí me animo a hacer un paréntesis. Uno está muy tentado en general de decir que la deuda es mala, ¿sí? Mm. Que tomar deuda es malo y demás. Yo creo que no hay que tirar, como se dice a veces, el bebé con el agua sucia. Tomar deuda en exceso es malo. Sí. Me hace acordar a algún Ya lo economista vi, ya que lo han Sí, dicho. sí, sí. que tuvo- Todos estuvimos pensando en eso. tomar deuda en exceso es malo. Pero digo, ¿cuál es la alternativa si la Argentina dice, bueno, no tomo deuda? No, decido no volver a los mercados de capitales. Bueno, exportar mucho o importar poco. Mm. Que mal eso implica producir mucho o comprar poco. Y no es una gran salida. Digo, para los que queremos, por lo menos yo, que el pueblo esté mejor, exportar mucho o importar poco de vuelta implica laburar un montón o consumir muy poco. Claro. Me hiciste acordar, bueno, todo lo que esto parece la historia también, ¿no? Que hablamos del 2015. 2013, cuando Axel asume formalmente el Ministerio de Economía, había una política oficial de Cristina Kirchner de cerrar con el CIADI, cerrar con el Club de París y volver a los mercados internacionales, ¿no? de crédito. Eso quedó un poco con el tema de los fondos buitres ahí en el medio, pero habla un poco de esto que decís vos, ¿no? No es algo, no es una mala palabra en sí misma la cuestión, ¿no? Sí, Del mercado de créditos. yo creo que en el último tiempo o en algún momento hubo una relación bastante infantil con los mercados y decir, bueno, esto es malo. Y de vuelta, hay de todo. O sea, tomar deuda, digo, una tasa de interés. Hoy la Reserva Federal de Estados Unidos paga una tasa de interés de 4,5%. La Argentina tiene que pagar una tasa del 11%. Entonces, tomar una tasa que es más del doble de la Reserva Federal y no es muy sano, la verdad. No está bueno Claro. y no hay un país que pueda cumplir esos vencimientos. Lo mismo con la deuda con el fondo, que te impone un montón de restricciones Claro. al crecimiento y con un perfil de vencimientos completamente insostenible. Pero tomar un poco de financiamiento externo de vuelta, como hacen los países de la región, no es malo. Porque eso es lo que te aliviaría en última instancia son tus necesidades de producción y las necesidades de evaluación. Claro, el problema no es tanto la deuda en sí misma, sino las características de esa deuda Sí. y las condiciones. Y la cantidad. Claro. Porque, digo, ¿qué te sirve la deuda? Te sirve para apreciar el tipo de cambio. En última instancia, el precio del dólar depende de la oferta y la demanda. Ujú. La deuda te amplía la oferta de dólares y te permite por un rato atrasar al dólar. Si esto se hiciera de manera sostenible, si la deuda se usara para, no sé, acelerar el proceso de vaca muerta, desarrollar un poco más el sector agropecuario, mejorar la productividad de la industria, esa deuda se terminaría volviendo sostenible por las propias condiciones en las que se dirigió. Claro. O ni que hablar si fuese a la obra pública y mejorase la competitividad de las rutas y demás. La Argentina, por ejemplo, tiene un 20% de costo de transporte mayor que el que tiene Brasil a los puertos. Mirá. Entonces la soja argentina, si bien el sector agropecuario es más competitivo por las propiedades del suelo, termina complicándose la competitividad con Brasil por este tipo de motivos. Ujú. Entonces, la Argentina terminó tomando deuda, como se dijo muchas veces, para la fuga, ¿sí? Para apreciar el tipo de cambio a niveles que estaban buenísimos para un rato, porque íbamos todos de viaje o nos comprábamos todos un celular nuevo, Sí, sí. pero que después se terminaban revelando insostenibles. Sí, sí, es muy caro el costo de ese veranito. La otra pregunta es si el gobierno, puede seguir pidiendo dólares al FMI sin cumplir las metas de las reservas, pues sabemos que el gobierno se va a reunir con el FMI para cerrar el desembolso de 2.000 millones de dólares que vienen de ese acuerdo de abril, creo que fue. ¿Puede seguir exigiendo esos desembolsos si no está cumpliendo con las metas? A ver, el gobierno tiene 3 metas. Una meta fiscal, una meta monetaria y una meta de acumulación de reservas. Las primeras 2 las cumplió. ¿Sí? El resultado fiscal sigue siendo superavitario y el gobierno está no emitiendo para financiar al Tesoro. Hay emisiones por otros motivos, pero no vienen al caso. El problema es, al principio del acuerdo, la Argentina tenía que acumular 4.000 millones de dólares entre el 11 de abril y el 30 de junio. El gobierno dijo, si yo salgo a comprar esos dólares, hago subir el precio. Si hago subir el precio del dólar, se acelera la inflación. Si se acelera la inflación, no me gusta por una cuestión política. Entonces, ahí el problema es, me corro del mercado y que el dólar vaya donde tenga que ir. ¿Qué pasa? En el segundo trimestre, en la Argentina, se concentran las exportaciones de soja. No son iguales todo el año. La soja suele salir entre marzo y junio. Entonces, Sí. aprovecharon que había mucha oferta de dólar del sector privado, desapareció la demanda del sector público y todo eso presionó hacia abajo al tipo de cambio y explica la inflación de mayo y abril en torno del 1,5, 1,6. ¿Cuál es el problema? Cuando vino la emisión del fondo acá, el 23 de junio, le dijo, che, empiecen a comprar dólares. Y ahí
Caputo lo mismo lo confirmó por Twitter, compraron 400 millones de dólares. Tenían que comprar 4.000. Le van a dar un waiver, les van a dar la plata. Nobleza obliga. Esto ya pasó con Massa, ya pasó con Guzmán. Digo, la Argentina ya incumplió metas. No es que es la primera vez en la historia que un país incumple. Pero, primero, el acuerdo de Alberto Fernández era distinto que el de Milei. ¿Por qué? Porque el acuerdo de Alberto Fernández era para repagar la deuda de Macri. Este acuerdo amplía el stock de deuda. sí. Es un crédito nuevo. Nuevo, sí. Y después, porque el gobierno anterior, mal que mal, intentaba, por lo menos, o sea, no es que salía a gritar a viva voz, como dijo Milei en algún momento, me chupa la meta de reservas, dijo él en Ajá. algún stream. Digo, hacerse el canchero con que No- vas a no te incumplir la meta. creo. Y no. Te termina importando, tanto por el mercado como por el fondo, evidentemente. Claro. Sí, Sí. Bueno, recién, volviendo un poco al tema ¿no? Concretamente de las reservas, recién no hace un par de horas o Ayer anoche fue. Patricia Bullrich habló de las reservas y lo vinculó directamente con la ley que se aprobó el jueves pasado en el Senado de aumento a las jubilaciones. Tenemos el tape para mirarlo y después Ujú. comentarlo. A ver. Sin duda que el presidente ya ha dicho que ni bien podamos tener una estabilización del país, vamos a poder generar mejoras. Ahora hay una movilidad. Sí. Esa movilidad se le va dando a los jubilados. Ahora, fíjate vos qué otra contradicción que existe. A ver. Vos tenés un 7,5 que votó lamentablemente el Congreso, que son 20.000 pesos a los jubilados de la mínima. Sí. Por otro lado, estás planteando una moratoria. Y la suba del bono, no te olvides, ¿no? De 70.000 a 110.000. Sí. ¿Cuántos pueden entrar en esa moratoria? ¿Cuántos? Ponele 300.000. Creo que eran 270.000. Bueno, para hacer sí. 300.000. Sí. Esos 300.000 van a entrar a repartir el mismo dinero que hoy tienen ya varios millones. Exacto. Entonces, lo que sacás por un lado va a salir por el otro. Por otro lado, ¿quién le va a decir al Banco Central de la República Argentina que imprima plata, que genere inflación, para darle 20.000 pesos a los jubilados y generar una inflación que esos 20.000 pesos te duran nada? Vos decís que el aumento de 20.000 pesos se licúa con la inflación que genera la emisión. Pero es que, ¿y de dónde vas a sacar la plata? Bueno, ahí la tenemos, ¿no? Emisión, o sea, vincularlo directamente con la emisión monetaria. Estás abriendo la cámara para los dos, ¿no? ¿Cuál es? Estamos compartiendo los dos esta charla. Bueno, como estamos compartiendo esta charla los Fue dos, así, fue yo medio así, decía me que, parece, igual la pregunta de... ¿cuánto oxígeno Ahí tenía Pato Bullrich. necesita realmente un auto, una combustión del auto? Perdón, chicos, sigue. Equivale a... No, sí, no. La emisión monetaria, o sea, ya vincula directamente a la cuestión de la emisión. Obviamente la idea está monetarista de emisión más inflación. El superávit fiscal que el gobierno se jacta de tener, ¿no serviría para llevar adelante ese aumento? Sí, totalmente. O sea, no tengo mucho más para agregar. Yo creo que hay una cuestión primero de índole estructural y después hay una cuestión más coyuntural. A ver, la Argentina, los sistemas previsionales en el mundo tienen una tensión básicamente por dos grandes motivos. Primero, porque la gente vive más y segundo, por la precarización del mercado laboral. Con 2 salarios privados formales, con lo que aportan 2 salarios privados formales, se consigue o se paga en realidad una jubilación. Con el monotributo, ¿sí? Con el promedio, necesitas 13 monotributistas. Ah, claro. Con lo cual, un país que 1 de cada 2 puestos de trabajo que crean son monotributistas, tiene un problema de financiamiento del sistema previsional. Pero después hay otro tema más, que es, en la época de Cristina, se eligió y se tomó una decisión política de, por ahí, mantener las jubilaciones más pisadas, ¿sí? O, a ver, esto en realidad me metí al revés. Jubilar a todo el mundo. Si hubo una decisión política de jubilar a todo el mundo. ¿Por qué? Que esta es una pregunta que me parece que está bueno responder, que es, ¿de quién es la responsabilidad que una persona no puede hacer sus aportes? ¿Es de las personas? ¿Es del sistema? ¿Y qué rol tiene que adoptar el Estado ahí? Hay un montón de personas que no aportan. Desde personas que laburan de manera informal hasta amas de casa y demás. ¿De quién es la responsabilidad? Esa gente no sale a trabajar o no puede terminar aportando porque no quiere tener un trabajo en blanco o no lo puede hacer por de vuelta. La responsabilidad en parte o el Estado es corresponsable de eso. Tomando un poco esta visión, ¿sí? La decisión política en ese momento fue jubilar, ¿sí? A un montón de gente. En un momento en donde, y esto también hay que decirlo, las reservas del Banco Central estaban en otros valores. Claro. Con lo cual, y también el stock de deuda. Con lo cual, los eventuales riesgos de que los pesos se fueran al dólar eran menores. Había otros precios de commodities, había otros niveles de demanda interna, otra historia, ¿sí? Entonces se tomó esa decisión. La verdad es que con los años esa decisión termina saliendo cara,
porque baja mucho el stock de reservas y el mercado laboral se informaliza mucho más. Claro. Y lo que hace, o la óptica que tiene el gobierno de Milei es cambiar la responsabilidad y decir, Mm. vos no aportaste porque vos no querías. ¿Sí? Después podemos dar la discusión de si económicamente tiene racionalidad o no tiene racionalidad. ¿Sí? Pero creo que un poco la discusión de fondo que está es esa. Ajustar por precios, porque digo, no tiene Argentina las jubilaciones más altas de la región, pero sí tiene la mayor cantidad de jubilados, ¿sí? En lugar de hacerlo por cantidades, como se dice en economía. Y después yendo más a la cuestión de financiamiento, a ver, yo creo que el déficit fiscal es un problema. Creo que el equilibrio fiscal le está trayendo algunas cosas buenas a la Argentina y también creo que por nuestra historia reciente tenemos que sobrereaccionar en las variables fiscales, lamentablemente. Digo, si Argentina tiene el mismo resultado fiscal que Brasil o que Chile, no va a tener los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una historia un poco más compleja en ese sentido. Dicho esto, después de dónde sale la plata es una decisión política. Se puede, digo, el gobierno decidió bajar las retenciones, el gobierno decidió bajar el impuesto a lo que es el ingreso, me sale bienes personales. Eso son decisiones de política económica. Si eso acelerará la inversión o no, lo podemos discutir en un par de años. La verdad es que la literatura económica es bastante esquiva en ese sentido. En líneas generales lo que se muestra es que los incentivos están más del lado de la demanda que de la oferta. ¿Sí? Concretamente uno invierte si puede vender, no si le bajan impuestos. Pero son discusiones, digo, no está resuelto todo eso. Pero digo, se podría financiar sin mucho problema ese aumento. ¿Es verdad que dejó de emitir el gobierno este año y medio? Hay tres grandes fuentes de emisión en la República Argentina. Una era efectivamente la asistencia del Banco Central al Tesoro y la verdad es que esa canilla está apagada. Diría desde diciembre del 2023 que no se usa. A la vez hay otras dos fuentes de emisión. La primera es cuando el Banco Central compra dólares. ¿Qué pasa? Viene un exportador, vende afuera, viene con sus dólares y está obligado por la regulación a venderle esos dólares al Banco Central por pesos. Y el Banco Central con esos pesos se los da, los pone en el mercado. Y la verdad es que esa canilla de emisión funcionó desde diciembre del 2023 hasta abril del 2025. Tiene un respaldo en reservas, no es exactamente lo mismo. Son pesos que tienen un destino más productivo muchas veces. Digo, no estoy diciendo con esto que todas las canillas de emisión sean iguales, lo que digo es no se apagó esa canilla de emisión. Y después hay otra que vuelve un poco a lo primero, que tiene que ver con las licitaciones de deuda del Tesoro. 2 veces por mes, ¿sí? El Tesoro lo que hace es, tiene vencimientos de deuda en pesos. Y al revés, para no pagar y no emitir esa plata, ofrece nuevos títulos. Lo que pasó este año fue que, confiado un poco por la estabilidad cambiaria, el gobierno empezó a bajar la tasa. Con lo cual, también, esto hay que decirlo, no solo por la estabilidad cambiaria, sino también porque hay mucha demanda de crédito. ¿Sí? Entonces, los bancos, que son uno de los grandes tenedores de esos títulos públicos, ¿sí? En lugar de prestarle al Tesoro, prefieren prestarle a las empresas y a las familias, que es un poco más rentable. Pero también hay una parte que se estuvo yendo, bueno, a otros lugares. Entonces el Tesoro estuvo poniendo esa diferencia porque, de vuelta, renovaba menos de lo que vencía. En enero, febrero, abril, mayo y junio, todos esos meses, o sea, en 5 de 6 meses, el saldo fue negativo para el Tesoro. De vuelta, pagó más de lo que colocó. Entonces también se activó esa tercera canilla de emisión. El gobierno estaba como muy casado con una idea que era la base monetaria amplia, no sé si alguna vez lo escucharon, que estuviera fija, en pesos corrientes, o sea, en términos nominales, que fuese de 47,7 billones de pesos. La verdad, no tenía ningún tipo de sentido. Y creo que ellos mismos lo sabían y por eso la abandonaron de un día para el otro. Me gustaría profundizar un poco que lo acabas de mencionar, la cuestión crediticia, ¿no? Que ahora está bastante en boga, sobre todo, bueno, obviamente en sectores medios, sectores altos, empresas, ¿no? Hay como muy buena fama del crédito hoy por hoy. Hay como una venta muy, tiene como muy buena cara hoy por hoy el crédito. ¿Cuán estable es, cuán sostenible es esta cuestión, este boom crediticio que se está dando, que pareciera ser como una recontra solución, repito, en sectores medios altos, ¿no? Inicio de espacio publicitario, soy del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Claro. Vengo a hablar, por lo menos en nombre no del sector, pero sí del banco. A ver, la Argentina es un país que tiene poco crédito en relación con su producción. Digo, la Argentina terminó el año pasado, en el 2023, con un crédito que era el 7% del PBI. Para que se den una idea, en Brasil es el 50%. En Estados Unidos está por encima del 100%. Con lo cual hay mucho margen para crecer. Tenemos una cultura de financiarnos mucho con ahorros, con fondos propios, que a la larga termina siendo caro. También un tema que no es menor es, a ver, el gobierno de Alberto Fernández tenía mucho déficit fiscal. Sí. Como no quería emitir,
o no quería emitir tanto, porque la verdad es que si se emitía, se colocaban estos títulos de deuda en pesos. ¿Qué pasa? Cuando vos colocás tantos títulos, tenés que pagar mucha tasa de interés. Con lo cual, para los bancos era más rentable prestarle al Tesoro que prestarle a las empresas o prestarle a las familias. Ok. Entonces, el crédito viene siendo un boom, ¿sí? En los últimos, te diría en la segunda parte del 2024, y ahora sigue creciendo, más lento, pero sigue creciendo. Estamos más o menos en torno del 15% del PBI. Sí. Que para que se den una idea son los niveles del 2012, 2013. 2015 fue el pico. Mm. Y después también hay una parte mala de todo esto, sobre todo la parte del aumento de los créditos personales, que tiene que ver con la caída del salario real. Claro. Hay mucha gente que perdió ingresos, sobre todo los trabajadores del sector público, los trabajadores del sector privado, el salario promedio está 2% por debajo de lo que fue el cierre del 2023. Sí. Y bueno, obviamente 2023 ya tenía una caída respecto al 2022. Y una parte de esa pérdida de poder adquisitivo, para que no se sienta tanto el consumo, se suaviza, se dice, con préstamos personales. Entonces, de vuelta, hay un aumento del crédito. Por un lado, porque los bancos no le prestan al sector público, esa sería como la parte buena de la película, y la parte mala es que está vinculado también a la caída del salario real, la caída del poder adquisitivo para no tener que ajustar. Claro. Pero sí hay un proceso de crecimiento y efectivamente lo que es el aumento del crédito explica parte de lo que es el crecimiento de la aceleración de los últimos meses de la economía. Claro, claro, la pregunta era si es sostenible, ¿no? Bien, es verdad, no quise responder eso. A ver, hay un tema ahí que es, habrán escuchado o habrán hablado, y si no se los cuento, está aumentando mucho la mora. Sí. La mora volvió a niveles de prepandemia, que eran niveles particularmente altos. La suba de la mora, la suba de los créditos incobrables, para cualquier empresa, sea un banco, sea una empresa que es una pyme, que vende, no sé, bienes y servicios reales, te obliga a aumentar los precios. Porque si vos decís, che, si yo no voy a cobrar una parte de mi cartera, evidentemente tengo que vender un poco más caro para poder compensar esa parte que no me paga. ¿Por qué marco esto? Porque eso le pone un piso a la baja de tasas. El aumento de la mora obliga a que las tasas de los préstamos personales, las tasas de los préstamos con tarjeta de crédito, las tasas de los créditos a las empresas sean un poco mayores. Entonces, eso le complica un poco la sostenibilidad. Pero de vuelta, estamos lejos de niveles de crisis, estamos lejos de incluso de los promedios de la región. Yo creo que es deseable que crezca el crédito, y creo que es... A ver, tengo un montón de críticas a este gobierno en todo lo que es... incluso su política cambiaria, pero la política social, la política productiva y demás. Creo que la política crediticia es uno de los puntos que tienen altos para festejar. Digo, en ese sentido, me parece que está bueno que haya un aumento del crédito. Sí, está bueno porque, bueno, se dice mucho, ¿no? Como esto de tal, para muchas familias o muchas personas es como la única manera de acceder a bienes mucho más costosos. Bueno, una casa, no sé, autos, ¿no? También hay muchos créditos para eso. Pero bueno, siempre se discute esta cuestión de cuánto se puede sostener cuando veníamos hablando, ¿no? De la caída del salario real, que eso, hablando de las jubilaciones también en este sistema solidario, ¿no? En el que se sostiene, impacta directamente, digo, el trabajo precario, el trabajo negro, como que pareciera que son, como que se viven realidades muy distintas, ¿viste? Sí. En el país. Profundizó mucho la heterogeneidad. De hecho, para mí un dato interesante es la producción ya está arriba del 2023. De hecho, ya está a 3,5%, digo, es un número importante. Y el empleo está... se perdieron 158.000 puestos de trabajo desde octubre de 2023. El empleo formal. O sea, hay un desfasaje entre el crecimiento de la economía, que lo estamos viendo, y la creación de empleo. Exacto. Vos, de vuelta, en términos de lo que es la economía, ya se produce más. El PBI, si uno compara el PBI del 2023 contra el del 2025, salvo que haya un problema en la segunda mitad, probablemente sea mayor. Ya sé más que va a recuperar la caída del año pasado. El problema es que de vuelta eso no se está traduciendo en el empleo. ¿Por qué pasa esto? Por los sectores que están liderando el crecimiento. El agro y el petróleo. Bueno, también los bancos, fin de espacio publicitario ahí, que son tres sectores que están ganando mucho hoy en día o que están creciendo, no sé si la palabra es ganando, pero sí produciendo mucho más que antes, generan poco empleo. Y al revés, la industria y la construcción, un poco también el comercio, pero el comercio viene recuperándose de la mano de los importados, pero viene recuperándose en los últimos meses. La industria y la construcción están 10% abajo de lo que es 2023, que son rubros mucho más, se dicen, empleo intensivos. ¿Sí? En el petróleo o en el agro, la cosechadora o la máquina extractiva son los
principales insumos, ¿sí? En la industria, y sobre todo en la construcción, la gente es el principal insumo. Y entonces ese es como el cambio estructural que está teniendo la economía. ¿Cuál sería la salida virtuosa? Bueno, que la empresa que está en vaca muerta empieza a demandar servicios asociados a la industria, que empieza a demandarnos una excavadora argentina y que eso empieza a aumentar la producción. El problema, para mi manera de ver las cosas, es que este gobierno no tiene una política de incentivos en ese sentido. Hay que decirlo también, el gobierno anterior fue muy errático en esa política. No es que veníamos de una buena esquema. Yo diría que desde los 70 la Argentina no tiene una buena... una política productiva consistente en ese sentido. Cerrar todas las importaciones no es una política productiva, es más algo defensivo por un tema cambiario. Sí, da la sensación de que el RIGI tampoco termina de arrancar, ¿no? No, de hecho los datos de inversión extranjera directa, por algunas cuestiones particulares que tienen que ver con la venta de empresas, concretamente si alguno tiene el HSBC, habrá visto que pasó a ser Galicia Más. Ah, sí, es verdad. Con un rebranding y todo metieron. Y algo más con la salida de lo que es Petronas, la petrolera malaya. Esas dos inversiones extranjeras, ¿sí? El HSBC es de capitales ingleses, el Galicia termina siendo de capitales argentinos. La gente que recibe la plata del HSBC la mandó afuera. Petronas se retiró de un proyecto que tenía con YPF y también mandó esa plata afuera. Entonces los números de inversión extranjera directa están en mínimos históricos. Al revés de lo que viene pasando. Ahí yo creo que hay una política que le falta al gobierno, pero también hay que decirlo, los rendimientos financieros afuera son altos. ¿Por qué marco esto? Porque las empresas están reorientándose a nivel global, ¿sí? No es un proceso solo argentino. Se está viendo en la región una demora de la IED. El problema es si tu crecimiento va a depender de la IED y vos ves que eso se está retrayendo a nivel internacional, tenés que correrte. Las empresas están prefiriendo quizás comprar, no bitcoins, pero sí títulos de la Fed, en lugar de venir a invertir al Cono Sur. Invirtiendo o revirtiendo un poco lo que era la dinámica del 2003 al 2015 en la Argentina o en toda la región de vuelta. Es un tema más global, pero sí efectivamente la inversión extranjera directa está en mínimos. Recién mencionabas este tema de la producción, ¿no? Y un tema que se arrastra desde la década del 70, ¿no? Hacías ahí un poco una línea histórica. Tal vez es un poco amplia la pregunta, pero... ¿crees que está ahí el problema de por qué Argentina no crece? ¿Por qué arrastramos estas crisis económicas década tras década y pareciera como no haber una solución muy concreta? A ver, yo creo que hay un tema en la segunda mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX la Argentina producía alimentos e importaba poco, porque básicamente tener una heladera, las computadoras, los celulares no existían. Claro. Entonces... la Argentina importaba poco, exportaba mucho y no tenía estos problemas de dólares. En la segunda mitad del siglo XX se empieza a diversificar la canasta importadora y la Argentina no logra volverse competitivo en otro sector que no sea el agro. Más allá de algún momento de la industria y demás, pero la Argentina genera los mismos dólares y empieza a demandar cada vez más. ¿Sí? Entonces queda fija la oferta y crece la demanda. Y eso empieza a generar algunos recurrentes siglos de lo que se llama devaluación, aceleración inflacionaria y demás. En la dictadura, en los 90, y bueno, también con Macri, por un rato los resolvimos con deuda. Claro. En los 80 esa deuda explota también en el 2001. Del 2012 al 2015 lo resolvimos con el cepo, que fue una resolución muy de corto plazo. Digo, resolución como la deuda, es una resolución entre comillas, pero pateamos el problema hacia adelante. Y yo lo que creo es que la Argentina lo que tiene que buscar es la manera de poder generar más dólares. Poder volver a vender algo que sea atractivo al mundo y que sea concreto y real. Especializarnos en inteligencia artificial, porque tenemos energía barata, se está revelando imposible. En algún momento estaba la idea de vender servicios basados en conocimiento y que todos nos pusiésemos a exportar software. Tampoco es algo... Tipo India. Sí. Tampoco es muy posible. ¿Por qué sería no posible? A ver, por una cuestión de números, no terminó saliendo. Yo creo que tiene que ver con que... Además hay un problema con todo lo que es la programación, me estoy metiendo ya en otras áreas, pero que tiene que ver con que la inteligencia artificial es uno de los trabajos que más rápido dio de baja, o que pareciera que está dando de baja. Como se dice hoy, codear sin ChatGPT es imposible. Y hace un par de años parecía que iba a ser tipo el futuro de la programación. Entonces, creo que tiene que ver un poco con eso. Y después, que la existencia de todo lo que fue servicios basados en el conocimiento y demás... me parece que se explicaba más por los defectos que tenía el cepo, concretamente que había una brecha enorme. Entonces, cobrando un sueldo malo afuera, uno vivía bien en Argentina, porque los pesos no valían nada y los dólares valían un montón. Sí. Que de vuelta, son como los efectos no deseados de un problema de política económica muy grande, que era la brecha.
Y después creo que también hubo una rosca política ahí que nunca terminó de salir, porque era algo que promovía un sector del gobierno, concretamente el de Culfas. Había una ley que, como no sé del tema, no voy a opinar si era buena o era mala. Otro sector se la La ley vetaba. de economía del conocimiento era. Claro, exactamente. Y como otro sector del gobierno no le cerraba, no se la movía o se la cajoneaba y demás, entonces cuando terminó saliendo eso estaba completamente desplumado, llegó tarde, nada, y ya a nadie le importaba, pero creo que tiene que ver con eso. Y después sí hay un tema de falta de largo plazo, o sea, Sí, sí. Políticas de Estado. pareciera que la única política de Estado que tenemos es apreciar el tipo de cambio. Siempre a como dé lugar, buscar tener dólar barato. Sí. Eso no es una política, eso es un resultado. Lamentablemente, creo yo, digo, el problema de la apreciación cambiaria, retomando un poco la idea de la deuda, es que justamente está buena pero dura un rato. Mm. Después se termina. O sea, si la Argentina tuviese una fuente de dólares ad infinitum, yo diría, bueno, listo, apreciemos el tipo de cambio. Y después creo que hay como más otro problema, que es que quedamos presos a veces de los dogmatismos y las cuestiones extremas. Yo creo que este gobierno tiene una idea que es muy propia del FMI, que tiene que ver con una buena macro ordena todo. ¿Qué Mm. quiere decir eso? Que si el gobierno tiene equilibrio fiscal, y esto lo digo, equilibrio externo, que hoy en día no hay, pero bueno, debería tenerlo, digo, por eso el fondo se lo exige, no hagas ningún tipo de política productiva que se va a ordenar el escenario. El mercado se ordena solo. Exactamente, exactamente. Entonces, eso no pasa. Y el otro gobierno, también hay que decirlo, tenía una idea al revés. Si yo hago un montón de políticas productivas, puedo compensar los desequilibrios macro. O sea, no importa el déficit fiscal, no importa el déficit externo, lo único que importa es hacer políticas productivas. Y lamentablemente, yo creo que la verdad, no sé si como siempre, pero como muchas veces está en el medio de estas cosas. O sea, no hay que tener déficit fiscal, no hay que tener déficit externo, que esa es como la parte del libreto ortodoxo que al gobierno le conviene olvidarse. Y hay que hacer algo de política productiva también. Digo, me parece Claro. que sin esa mezcla es como bastante complejo. Sí, sí. Bueno, el otro día vino un economista también, Juan Manuel Telechea, y le preguntamos si Milei está haciendo un poco el trabajo sucio que le hubiera tocado a cualquiera que hubiera asumido en esta etapa del gobierno, ¿no? Post Alberto Fernández, post, bueno, todo este panorama que describís. ¿Crees que era la única manera de hacerlo? No, yo creo que una sola manera no hay. Digo, esa idea de una sola manera es una idea que estableció Thatcher en los 80 en Inglaterra. No, there is no alternative, como esa idea. Y me parece que es como más un triunfo de otros sistemas y de otras ideas. Yo creo que siempre hay alternativas, que después pueden ser mejores, peores y demás, pero siempre hay alternativas. La Argentina tenía un problema fiscal y tenía un problema externo a fin del 2023. O sea, tenía un Estado quebrado y tenía un Banco Central sin reservas. Y eso, viniera quien viniese, había que resolverlo. Y la verdad es que pensar que se podía restablecer el equilibrio fiscal o recomponer las variables fiscales sin ningún tipo de ajuste del gasto es difícil. Mm. Y también esto hay que decirlo, las jubilaciones y las pensiones, ¿sí?, se llevan el 60% del gasto primario. Con lo cual, hacer de vuelta algún tipo de ajuste sin tocar eso era difícil. Ahora bien, la jubilación mínima, que es casi el 66% de los jubilados, representa un 30% del gasto total en jubilaciones. ¿Por qué? Porque a un jubilado, o sea, vos tenés 10 jubilados por ahí que cobran 1.000 pesos y un jubilado que cobra 10.000, obviamente cobra más, pero digo, para poner el ejemplo, les estás pagando lo mismo a 10 tipos que a uno. Y el gobierno ahí sí tomó una decisión política de ajustar a los de la mínima y no, como se decía en algún momento, reordenar la pirámide, hacer un esquema más achatado. De vuelta, pensando, bueno, hay que premiar al que aportó más, porque esto genera incentivos para los que estamos trabajando que querramos tener un buen sueldo. Yo quiero tener un buen sueldo independientemente de mi jubilación. Pero bueno, de vuelta está la pregunta de quién es el responsable de los que no, entre comillas, no aportaron. Pero es tan lineal, porque el otro día también me lo preguntaba, ¿no? Esto de, bueno, aportamos tanto, vas a tener una jubilación más alta porque aportaste más. Eso tampoco me parece, ¿no? Que es tan así. La Argentina, lo decías antes vos, Meche, tiene un sistema solidario, en lugar de tener un sistema de cápitas. En los 90, la CFJP, vos aportabas a tu propia jubilación. Hoy, vos estás aportando a la jubilación, o sea, los empleados activos, estamos aportando a la jubilación de los pasivos. Y después vos dependerás un poco de la suerte del momento país. del país que te toque. Nadie se salva ¿Qué solo, como garantiza? decía el Eternauta. Claro, yo aporto 30 años, cobro la mínima. Depende cuánto cobres. Claro. Porque hay un premio por aportar un poco, por aportar un poco más. Dependerá un poco de cómo esté el sistema social de seguridad social En ese momento.
Sí, Qué sí. Si es que existe tal cosa como Sí, sí, sí. sistema, seguridad y cuestiones sociales. Es un paréntesis porque para ese tenía momento. esa duda. Sí, sí. No, bueno, y también cuánto pesa la cuestión ideológica de cómo se ve la economía, ¿no? Como si es una ciencia más social o como una ciencia más exacta, ¿no? Sabemos que estamos frente a un gobierno que lo ve como una cuestión muy cuadrada, muy simétrica, y en realidad hay un montón de decisiones ideológicas detrás de dónde ajustás, dónde no, a quién beneficiás, a quién no, y eso no se suele dejar tan a la vista a veces. Sí, no se explica si no es por una cuestión política. O sea, Mm. no existe economista que en su sano juicio pueda recomendar eso. Yo entiendo que está bueno bajar la inflación y demás, pero la velocidad a la cual el gobierno intenta, sobre todo, bajar la inflación en estos meses, y de vuelta, el estado actual de las reservas, se entienden por una cuestión política. Sí. De vuelta, el gobierno se está olvidando la parte del manual del equilibrio externo porque le conviene. Y después sí, a ver, yo creo que el manual del equilibrio externo porque le conviene. Y después sí, a ver, yo creo que la economía, como todas las disciplinas, tienen sus propias restricciones. Pero después, cómo se opera y cómo se llega a esas restricciones es una decisión. Sí es cierto que, a ver, uno no puede eternamente consumir más dólares de los que genera como país, y es cierto que uno como persona no puede consumir más peso de los que genera. Eso es así. Es una vuelta del sistema, podemos ir a discutirlo al sistema, voy a estar encantado, pero por lo pronto, mientras vivamos en este esquema, mientras no nos paremos de manos con Estados Unidos y nos vayamos a virar a la estratosfera, Acá estamos más cerca, ¿eh? Clip. Ojo. vamos a tener que acomodarnos a esas restricciones. Y después, nada, por ahí me estoy yendo para cualquier lado, pero para mí hay algo interesante que tiene que ver con que vamos por el lado de la cuestión moral. Yo creo que las disciplinas, a veces, esto no es una idea mía, sino que se recibe muchas veces de ciencia cuando reclaman una moral para sí. Lo voy a llevar a la política, que con Maquiavelo es como que da ese salto, ¿no? Como que uno agarra y dice, bueno, esto es política. En política se puede traicionar, se puede rosquear, qué sé yo. Bullrich era enemiga de Milei y después se abrazan y uno no está diciendo como, ay, mirá qué mal, yo no confiaría, no sería amigo de Patricia Son las Bullrich. reglas del juego. Exactamente. Dicen. Y en la economía hay algo muy parecido, ¿sí? O sea, uno agarra y está dispuesto a, perdón por la palabra, pero cagar al otro, ¿sí? Los empresarios que le pagan un poco menos a los trabajadores de los que pueden, y al revés, los trabajadores que si pueden van a cobrar un poco más, o si pueden van a laburar un poco menos. Y ahí hay una cuestión en donde uno dice, como, o con los precios, pasa algo muy parecido. Digo, uno pone el máximo precio que puede, el máximo precio que le convalida la demanda. No hay Sí, una sí. cuestión de una dimensión social. Entonces, ¿por qué uno va a hacer caridad o se comporta como una buena persona y deja pasar al otro en el colectivo? O en el techito, para retomar la idea de los paraguas. Mm. Y en la economía tiene que subir el precio lo máximo posible. La respuesta es porque la economía tiene su propia moral y terminó siendo muy exitosa en ese sentido. Pero para mí eso es algo interesante, por lo menos para pensar. Sí. Digo, ¿por qué aceptamos ser de una manera en la vida? ¿Sí? Mm. Ser leal con los amigos y no ser leal con los que le vendemos. O, qué sé yo, la bendita idea de que si un producto tiene una falla, te lo voy a intentar vender primero. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es esa Esa diferencia? viveza. Que para mí, de vuelta, es una pregunta que es interesante para hacerse y que trasciende muchísimo a la cuestión económica argentina, pero sí no nos vamos a desarrollar con buenas intenciones. Las personas respondemos incentivos Mm. y vamos a hacer lo que más nos convenga. Bueno, Milei es alguien que pone el plano moral muy sobre la mesa cuando habla de economía, sobre todo cuando habla, ¿no?, de la idea de justicia social vinculada a la economía, que es esto, caridad con el bolsillo ajeno. Sí, él dice la justicia social es una estafa moral, algo así, ¿no? Bueno, es que de vuelta, o sea, ¿de quién es la responsabilidad de que haya gente más pobre o lugares de país que son más pobres que otros? Si la responsabilidad es del Estado, si la responsabilidad es del sistema, si la responsabilidad es compartida, bienvenida a la justicia social. Porque, a ver, esto lo voy a decir, yo nací en una familia en donde nunca tuve que poner un peso. Entonces mis condiciones y mis posibilidades de estudiar eran muy diferentes que la de un pibe que por ahí cursaba al lado mío. Me acuerdo de un pibe que laburaba 9 horas. Sí, sí. Nada, yo la carrera, la primera mitad la hice sin laburar. Entonces ya tenés una inserción en el mercado laboral que por ahí te permite entrar con otras notas, te permite trabajar un poco más de lo que te gusta y de lo que querés. Y yo soy muy consciente de que eso no es una responsabilidad mía. O sea, obviamente Sí, que sí. yo contribuí, qué sé yo, no estoy con esto negando. Pero sí hay un punto en donde el sistema fue determinante y haber nacido donde nací fue fundamental. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, pensar que la justicia social es un robo es como Claro. devolver algo mínimo a un tipo que con... Nada, o sea, para que yo haya podido, tiene que haber un montón que no pudieron. Ujú. Y ahí Sí, está. la cuestión de la equidad y la Claro, igualdad. y me parece importantísimo la discusión tan, digamos, tan nombrada pero nunca realizada respecto al sistema impositivo, ¿no? Que me parece que ahí se juega mucho de eso, ¿no? De esa moral.
Ujú. Sí, yo creo que el problema que tiene la Argentina en ese sentido es que como vivimos de crisis en crisis, le damos respuestas coyunturales a cuestiones estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que la Argentina tiene que pensarse un nuevo sistema impositivo y tiene que pensarse un montón de cosas más. Pasa que como siempre estamos corriendo detrás del mango o detrás del dólar, no lo podemos hacer porque nos ganan los tiempos, nos gana la coyuntura. ¿Sí? Entonces es como hay que pensar ahora para saber cómo recaudar más de cara a las elecciones. Y no sé, o sea, tenés que tener un sistema cambiario sostenible en el tiempo. Dicho esto, es fácil de decir y es difícil de hacer. No es que uno se sienta en el Ministerio de Economía y dice, bueno, me voy a poner un té, música clásica de fondo, prendamos un saumerio y pensemos tranquilos la política económica. Tenés 1 millón de quilombos, 1 millón de personas que te entran a pedir cosas, Urgencias del Sí, día a exacto. día. pero quedamos presos del quilombo y entonces nunca podemos pensar la economía más allá del día a día. Totalmente, clarísimo, Matías. Muchísimas Muchas gracias por todas estas explicaciones, la verdad. Muy Muy buena claro, charla muy claro. Y gracias por venir acá a Zona de Giro. Esperemos que ya no llueva porque no tenés paraguas. No, tengo un hermoso piloto que me regaló mi Tiene madre para mi piloto, cumpleaños. Es verdad, tiene piloto. Acá son fan de los Mejor que pilotos yo, te amarillos. digo. Ah, Hay bueno. mucho piloto amarillo. ¿Tú Sí, también? sí. Ah, mira, Bueno, amarillo. listo, ahí Bien, bien, bien. Ya es parte del team. Modo es parte dark. del team. Me encanta. Gracias, Matías, por venir. Nosotros nos